Me he estado refugiando en un edificio abandonado. Estas son las reglas que sigo para mantenerme a salvo. Son realmente aterradoras. Yo no tengo un hogar, no tengo una casa a la que llegar. Simplemente no lo tengo. Pero bueno, podría decirse que yo vago de un lugar a otro para conseguir algo un poco más seguro. Cada ciudad tiene su parte justa de edificios abandonados para ponerse en un refugio, pero por lo general tienes que lidiar con policías o vecinos de porquería. La ciudad en la que estoy no tiene ninguno. La policía se mantiene alejada, al igual que los lugareños. Como un extraño fuera de la ciudad me topé con el lugar en mi primera noche en la ciudad y me pareció un poco extraño que un bloque de la torre de 28 pisos se hubiera dejado pudrir. Todas sus ventanas son negras, todas las luces del patio no funcionan o están rotas, no hay coches en el aparcamiento, ni siquiera hay una jodida cabina para el guardia de seguridad, tampoco hay un alambre de púas en la valla. Muy a duras penas, en el patio de recreo está lleno de adolescentes borrachos gritando, pero ninguno de ellos se desvía en dirección a este lugar. No hay fuegos, ni música, ni botellas que se encienden por el aire. Todo está en silencio, absolutamente silencioso. En el interior del edificio descubrí que en el interior el vestíbulo había sido destrozado completamente. Las puertas dobles estaban abiertas y se dejaron así durante lo que parecían muchos años. Era fácil acceso para los curiosos, pero yo era el único ahí. La mayor parte del primer piso estaba derrumbado. Los azulejos del techo estaban llenos de goteras. Sé que el agua es invasora, pero prácticamente había colonizado el lugar, así que las algas malas estaban creciendo en las paredes. Incluso el agujero del ascensor se inundó. Mi propio reflejo me miraba mientras miraba a través del agua y eché un vistazo al viejo carruaje oxidado a solo unos metros por debajo. No pude evitar pensar en pararme encima hasta la cintura y tender la mano hacia abajo para abrir la escotilla de emergencia del elevador. Es natural preguntarse qué había allá abajo. Era una pequeña caja de metal empapada en agua negra durante lo que parecían muchos años. Pensé en presionar el botón, llamarla y ver cómo se levanta el ascensor a pesar de toda la lógica. Una imagen en la que todavía pienso de vez en cuando. Solo que no lo hago debido al estado muy deplorable de este lugar. Mientras tanto, el eje vacío se acapara por encima con los cables moviéndose por el viento. He aprendido a no quedarme con ello. Si miras hacia arriba, a veces verás algo esquivando fuera del camino tirando de su cabeza a través de las puertas, antes de echarle un buen vistazo. Yo lo encuentro terriblemente divertido. Incluso intento hacer un juego con él, como, bueno, ya saben, lo típico. Sin embargo, esta cosa juega demasiado y empieza a aparecer en otro lugar. Cualquier puerta abierta se convierte en una invitación. Él envía a más de unas pocas personas corriendo por sus vidas en medio de la noche, pero son malas noticias para ellos. Esa cosa es más que libre de salir de este lugar si es parte del juego. Si preguntas por el edificio Annadale, la mayoría de la gente se encoge de hombros o se ríe. Los niños hablan de ello de la misma manera que hablan de cualquier casa embrujada. La diferencia es que nadie se atreve a subir hasta acá. Nadie lo usa para enojarse, destrozar cosas o incluso, bueno, ya saben, tomar sustancias tóxicas. Nadie se cuela en el sótano para tener una pequeña aventura arriesgada. Nadie tiene sus escondites ahí. Tiene todas las características de tu leyenda urbana clásica. Solo que la gente se mantiene alejada de este lugar. Por una extraña razón. Ellos se reirán, bromearán y contarán algunas historias de miedo, pero tratarán este lugar como si fuera una fuga radioactiva. Sé que lo construyeron a mediados de los años 50 como vivienda gubernamental. Muchas de las madres jóvenes que se mudaron ahí encontraron que la salud de sus hijos empeoraba.
Empezó con los recién nacidos, bebés que no se despertarían después de una noche de sueño tranquilo. El tipo de fallecimientos que se atribuían como negligencia o abuso. Siempre era culpa de la madre a los ojos de algunas personas y estas pobres chicas no tenían a nadie que las apoyara. 2 en el primer año, 4 en el siguiente y siguieron viniendo cada año hasta que se cerró. No fue hasta el año 1982 que alguien rastreó la fuente de las muertes hasta el almacenamiento de agua contaminada en el techo. Habían metales tóxicos que entraban en el suministro. No era suficiente para eliminar a un adulto, pero son malas noticias para cualquier persona con un sistema inmunológico débil. 38 mujeres habían sido encarceladas para entonces debido a los fallecimientos de los bebés. Otras 23 habían quitado la vida antes de que pudieran ser condenadas. Y esas son las que, se contabilizaron. No todas las muertes fueron del agua. Annadale tiene una forma de ser mala para la salud de cualquier chico sin importar las circunstancias. Más de unos pocos chicos pequeños murieron de hambre mientras sus padres se pudrieron en la bañera por una sobredosis. Aún más murieron cuando encontraron el alijo de sus padres con pequeños cuerpos destrozados de ataques agonizantes mientras sus madres en pánico gritaban pidiendo ayuda. Incluso uno tropezó por el eje del ascensor porque las puertas abrieron como si el ascensor estuviera justo ahí. Y esas son simplemente las que se registraron. Muchos más desaparecieron descartados como fugitivos. Al final, la reputación del edificio Annadale como un lugar maldito se puso tan mala que la única salida era cerrar todo este lugar. Tenían que borrar los registros y fingir que nunca sucedió y olvidarlo. Pero Annadale siguió eliminando incluso después de que las puertas se cerraran oficialmente. En todo caso, la situación se puso mucho más desagradable. Hablé con un policía un día que me dijo que encontró a un tipo sin vida de sepsis en el 6º piso un par de años después de que el lugar fuera cerrado. Nadie podría creerlo, carajo. Creen que este tipo se metió un clavo y atrapó una gangrena como si fuera el siglo XIX. Nunca fue al hospital. Simplemente se quedó ahí y murió lenta y dolorosamente a medida que la infección se propagaba, pero no antes de que tomara hasta el último pedacito de los muebles de la habitación y lo empujara contra la puerta. Fue bastante extraño por sí solo, pero fue la bandera que había hecho con su propia ropa lo que asustó a todos. Él había garabateado ayuda, como si quisiera llamar la atención de alguien abajo a pesar de que la cerradura estaba de su lado. Él podría haberse ido cuando quisiera, pero fue muy extraño cómo falleció, ¿o no? El policía con el que hablé dijo que estaba ahí cuando patearon las puertas. Todavía recuerda la mirada en los ojos del pobre hombre. Estaba mirando fijamente a la puerta 2 días después de fallecer con puños blancos y nudillos agarrando una manta que olía a podredumbre por toda esa infección. También habían otros cuerpos. Mucha gente se cae en este lugar, muchos de ellos sin una buena razón. Se puso tan mal que cerraron la puerta del acceso al techo, pero para cuando llegué alguien lo había abierto todo con un martillo. Todavía no paso el rato ahí, no después de subir por primera vez y ver los dedos pálidos agarrando la repisa como si alguien estuviera colgando de ella y aguantándose ahí. Creo que mucha gente ve algo así y piensa que una persona necesita ayuda. Tal vez van corriendo a echarle una mano. Pero cuando lo vi, algo sobre esas uñas sucias puso la alarma en mi cabeza. Los dedos se veían muy mal, así que me quité el abrigo y usé un mango de escoba para acercarlo a la repisa. Por supuesto, esas feas manos arrebataron el abrigo y me lo arrancaron de las manos enviándolo al estacionamiento de allá abajo. He pensado en echarle un vistazo, pero no me gusta la altura y nunca pude investigarlo mucho más. Tú pensarías que después de todo lo que te he dicho yo me iría, pero no. Esta es mi casa. Yo la poseo tanto como si fuera mía, como si yo la hubiera construido.
La gente incluso se refiere a mí como el cuidador ahora, como si hubieran olvidado que no siempre estuve aquí. La policía me trata igual, ¿te lo puedes creer? Con cualquier informe de un robo me llaman a mi número para ir a echar un vistazo como si fuera una especie de oficial. Noté que había otro tipo antes, no sé su nombre, solo llámalo así como filósofo, debido a que él dejó sus diarios aquí atrás. Volvió aquí cuando la cuadra todavía era solo un lugar para vivir y se quedó durante unos años después de su cierre. Habían muchos cuadernos en el piso, miles de páginas hablando sobre un sacrificio infantil hecho a dioses a los que no les gusta que les nombren, junto con fotos de cosas extrañas congeladas en hielo y fotos médicas que parecen falsas. Al principio pensé que venía a documentar la maldición. Tenía docenas de libros que solo grababan todas las cosas extrañas que vio, como pájaros con demasiadas alas o leche que se había convertido en sangre coagulada en el biberón. Pero después de revisar todo lo que tenía, encontré cartas a una esposa que había fallecido en el parto. Guardó su certificado de defunción en la parte posterior de una vieja caja llena de las cartas que le había seguido escribiendo mucho después de la fecha. En otra caja solo tenía las cartas que había respondido, cosas horribles garabateadas en restos al azar, porquería y sangre en la impresión de tinta que estaba ahí. Él mismo salió con ellos y a veces escribió notas sobre cómo llegaron a él. Cosas como: entregado por una rata que fue canibalizada frente a mí, sacado por mi dentista de una cavidad en la boca. Esto fue escrito en la telaraña de una araña con 13 patas. De todos modos, revela la verdadera razón por la que se mudó a Annandale en una de las cartas. Dice que el edificio fue la clave para ayudarlo, que estaba a semanas de averiguar cómo abrir la puerta. Le dijo a su esposa que la traería de vuelta. Le dijo que sabía cómo. Nunca he averiguado a dónde fue a continuación o qué le pasó, pero su departamento estaba cerrado cuando lo encontré y probablemente se habría quedado así, si tan solo la llave no hubiera llegado en mi bolsillo interior la primera mañana. Yo ahora vivo en su antigua casa, es seguro. He escrito cosas en la pared que mantiene todo en orden, símbolos que no entiendo, pero que son fáciles de rastrear, así que eso es lo que hago. Yo los repaso cada 2 meses y hasta ahora me he mantenido a salvo y cuerdo. Tiene una serie de reglas extrañas. No sé cuándo en su historia la maldición pasó de algo mundano a algo muy real y muy oscuro. No todo fue solo mala suerte o pobreza. No al final y ciertamente actualmente no. No puedes simplemente pasear por Annandale ciertamente por la noche. Es muy peligroso. Por lo general se encuentran muertos en los pasillos por la mañana, aunque a veces solo me encuentro con pedazos de ellos, de su carne, tiras de piel flotando sobre el agua podrida, la escalera del sótano o uñas ensangrentadas incrustadas en el yeso del techo. La cosa más extraña fue un diente en una bombilla, una goma de mascar sangrienta todavía unida a su raíz con el vidrio a su alrededor de alguna manera intacto. Muchos de estos objetos venían aquí algo un poco parecido a lo que le pasaba al filósofo. Venían con rituales, gangas, ofertas, cosas así. No es una buena idea interrumpirlos o darles ni la más mínima pista de que podría ser un problema. Todas las noches cierro la puerta y espero a que termine la negociación de Annandale y por la mañana hago un barrido piso por piso y limpio lo que queda de los extraños peregrinos que vienen a este lugar. La mayoría de los rituales no parecen reales. De hecho, creo que muchas personas que vienen aquí terminan siendo víctimas de algo o de otra persona. Hay muchas razones para mantenerse fuera de Annandale por la noche y la mayoría de sus visitantes me parecen un poco ingenuos. La mayor parte de lo que veo parece que lo robaron de un mal álbum de death metal. Una vez encontré un libro llamado Satanismo y Brujería en el siglo XXI. ¿Pueden creerlo?
Es difícil imaginar el funcionamiento interno secreto del universo que se puede encontrar en algo con, bueno, ya sabes, una revista y 3000 reseñas en Amazon. Por supuesto, no todos los intentos de explotar la energía de Annadale son tan descaradas. Hubo un tipo que se presentó en mi puerta y me pagó $3000 en efectivo solo para mostrarle la esquina más oscura del edificio. Al principio no estaba seguro de lo que quería decir. Pensé que se refería a la luz y las sombras o algo así. Sí, tienes algo de razón en ello, respondió cuando le expliqué esto. Una oscuridad como esa puede ser parte de algo maligno, pero yo estoy buscando una esquina peculiar. Tiene que ser un ángulo recto o más agudo, idealmente más recto. ¿Entiendes ese término, cierto? Parecía arrogante y esa última frase lo confirmó. Era un chico guapo de unos 30 años con un bonito traje. Parecía un banquero estereotipado. También era muy bien visto. Bueno, señor, creo que hay muchos lugares como ese. Hay muchas habitaciones divertidas en Annadale. Gente tratando de aprovechar el máximo espacio limitado. A veces las paredes se encuentran en ángulos estrechos, pero no sé a qué te refieres con esa oscuridad. Si quieres puedes pasar al sótano, pero está inundado. No se me ocurre ningún lugar más oscuro que este. Él se mordió el labio y dudó durante 1 o 2 segundos, como si realmente lo estuviera pensando. En realidad, ahora que lo mencionas, no es una mala sugerencia. Sin embargo, es demasiado difícil de alcanzar. Y no me refiero solo a la oscuridad como a la ausencia de luz. Quiero decir, oscuro como debajo de la cama. Oscuros como ese botón en una pared que conduce a un espacio hueco entre los ladrillos y de niño no puedes evitar preguntarte qué vive o qué conduce ahí. Un lugar que inexplicablemente se siente como si no tuviera tanta atención de Dios en él como cualquier otro lugar. Yo pensé esto en un segundo. Sus palabras eran vagas, pero maldita sea. Creo que había entendido el punto. Una esquina, pregunté. Tiene que ser una esquina recta, ¿verdad? Él asintió. Bueno, creo que conozco el lugar. Eres afortunado, dije y él sonrió como un verdadero cretino. Yo lo llevé a un departamento en el 8º piso. Estaba deteriorado como en todas partes, pero todavía habían suficientes muebles viejos por ahí. Incluso puedes abrir cajones al azar y seguir viendo los cubiertos que la gente usó alguna vez. Incluso hay un viejo televisor analógico en un soporte viejo. Puedes sentarte en lo que queda del sofá y mirar fijamente ese televisor y tener la sensación de que conociste a la gente que vivió ahí una vez. Puedes pasar el pulgar por encima de los diales de la tostadora, el mango de la nevera o el plástico amarillento de un interruptor de luz y podrás sentir una pérdida dolorosa que te arrastra de la nada. Puedes mirar hacia arriba y verás que la lámpara ha sido arrancada del techo como si alguien hubiera intentado balancearse de ella. Por cierto, no es un lugar tan grande, solo 3 habitaciones, un dormitorio con una cama doble, todo comprimido, una cocina corta en la sala de estar y una pequeña habitación libre que parecía que una vez habría utilizado para almacenar. Tal vez una lavadora si estuviera soltero y sin hijos. Había un deslizamiento de espacio, una especie de triángulo tallado en cualquier habitación que queda como un triángulo tallado en cualquier habitación que se queda cuando se habían levantado otras paredes más importantes. Ese sofá que mencioné, el televisor, todos estaban colocados para quien quiera que estuviera sentado siempre pudiera vigilar esa habitación y su contenido. Verás, pondrían una cuna dentro de otra habitación y todavía podrías observarla. No puedes ver dentro de la cuna a menos que hayas entrado y hayas sacado las mantas, pero han pasado décadas y nadie lo ha logrado todavía.
Está oscuro detrás de esas viejas mantas. Hay una sombra pesada que disuade a una mirada más cercana. Es como si hubiera algo ahí que nadie necesita ver y ha pasado mucho tiempo ahí comiendo la poca luz que había. Incluso con una ventana en esa habitación, la luz del día realmente no se filtra. ¡Excelente!, dijo el hombre de negocios cuando lo vio. Miró alrededor del plano, un detalle a la vez. Su cabeza se detenía por un momento y una sonrisa se arrastraba por su cara mientras tenía sus ojos en la lámpara rota. «Oh, sí, esto es realmente bueno, hombre», me dijo. «Es tan oscuro, tan misterioso como lo que hay debajo de la cama. Te has ganado ese dinero. Podría haberle pedido a una docena de hombres que me dieran ese lugar y no habrían entendido el breve significado como tú». «Ah, sí, gracias, supongo», respondí, incluso si no era realmente como me sentía. En silencio el hombre se sentó y comenzó a sacar sus cosas de su bolsa de cuero. No se encontraron pentagramas, aunque desempaquetó 7 velas de aspecto extraño. Él me observó mirándolos y sonrió. «Esto fue hecho en casa, cada uno formado por mis propias manos. No soy un buen artista, pero lo que cuenta es el esfuerzo, ¿no? Tardé una eternidad en elaborar la cera. Por supuesto, esa fue la parte fácil. La parte difícil fue encontrar las palabras adecuadas para el hechizo. ¿Sabías que puede haber un nivel de seguridad sorprendentemente alto en el departamento de residuos médicos de un hospital? «Ah, sí, bueno, yo no lo sé», respondí mientras seguía sacando algunos trozos de madera endebles y algunos clavos pequeños. Y comenzó a clavar con tanto cuidado las astillas de madera en lo que parecían formas aleatorias. «Claro, muchacho», suspiró después de unos momentos de silencio, con los dedos agarrando ágilmente el pequeño martillo mientras lo golpeaba. Ya había reunido al menos 6 de los extraños pequeños polígonos de madera y con cada uno nuevo sentí una sensación extraña. «¿No te gustaría quedarte a observar?», él me cuestionó. «Absolutamente no, carajo», respondí. Él se quedó en silencio y sonrió una vez más. «Vaya, eres inteligente. Por cierto, esa es la respuesta correcta. Y bueno, debo respetarla. Debería informarte de que ahora es el momento más seguro para irte». Me dirigí a la salida justo cuando empezó a encender las primeras velas, pero no antes de mirar hacia la cuna por última vez. Me sorprendió ver una negrura hueca que se extendía más allá de la puerta, como si se hubiera cubierto una cortina a través de ella. Solo la profundidad me atrajo la atención. El hombre de negocios no le prestó la atención, pero después de unos segundos más, finalmente miró con expectación. «Oiga, ¿puedo preguntarle qué es lo que desea hacer?», dije. «Todos los que vienen aquí no hacen lo mismo. No tengo la sensación de que alguna vez haya funcionado para ellos. ¿Por qué es diferente para usted?». «Es porque estoy buscando un nuevo tipo de vida después de la muerte», respondió. ¿Una respuesta? ¿Algún tipo de vida después de fallecer? «Todos necesitamos saber la verdad», dijo con una risa irónica, «pero solo aquellos de nosotros dispuestos a asumir algunos riesgos obtendrán un mejor trato. Todos los demás...». Él empezó a lagrimear. «No vale la pena molestarme en pronunciarlo, pero observa con quién estoy hablando». Miré alrededor de la oscuridad que envolvía la puerta. Se podía ver formas flotando ahí. «Deberías irte ahora, muchacho», dijo. Yo cerré la puerta y al darme cuenta de que el sol se estaba poniendo rápidamente, corrí a mi apartamento donde sabía que las paredes me mantendrían a salvo. Cuando regresé al día siguiente, el bolso del hombre todavía estaba donde lo había visto por última vez, apoyada contra un brazo del sofá.
Las velas habían quemado hasta el final de sus mechas y dejaron un olor persistente que todavía está ahí después de todos estos años después. Y del hombre mismo en la habitación en la cuna que todavía tiene esa cosa encima, ahora hay una sombra quemada en la pared. Es borrosa y difusa, pero vagamente reconocible como un hombre de rodillas. Su cabeza está presionada contra el suelo en un gesto de súplica. He sabido que se mueve ocasionalmente, gira la cabeza y me mira a mí, en el que mi punto de mis sienes palpitan, mis oídos estallan y una oscuridad comienza a invadir los bordes de mi visión. Nunca antes había considerado exactamente ese piso peligroso, pero ahora lo evito como una plaga. Aún así podría ser peor. No todos los rituales terminan tan limpios y a veces he tenido que intervenir personalmente, algo que odio amargamente. Si la gente quiere hurgar en el tren del universo, eso es asunto suyo. Pero otra cosa es si tengo que barrer y lidiar lo que queda de ellos después, pero al menos eso es un trabajo único y que no todos pueden hacer. A veces no está tan limpio. Un tipo se presentó y me dijo que sería un nuevo residente, mi vecino y que nos conoceríamos. Un anciano torpe con un acento de clase alta y la apariencia de un profesor que tenía mala suerte. Se instaló en la habitación al lado de la mía y no me importó lo poco que hablara con él. Nunca recibió la pista y siguió tratando de actuar como un buen amigo. Muy pocas veces iniciaba una conversación para decirle que el lugar que había elegido no tenía mucho en el camino de protección. Él señaló algunas baratijas pequeñas y divertidas y me dijo que eso lo protegerían. Durante las próximas semanas me topé con él de vez en cuando, siempre sobre sus manos y rodillas, raspando una esquina húmeda o un montón mohosa de crecimientos accidentados. Y a menudo lo veía limpiando sus muestras en platos de Petri a los que susurraba palabras silenciosas cada vez que pensaba que no estaba cerca. No creo que estuviera completamente cuerdo, pero probablemente no estaba completamente loco porque vivió lo suficiente como para tener una idea de Annadale y solo salir en el día. Mientras tanto, su departamento se llenó de una creciente colección de hongos y frascos de pepinillos. Tenía sus especímenes ocultos con líquidos turbios. Por todas partes plantó y cultivó extraños hongos y mohos. Él los animaba a absorber la oscuridad de Annadale y a hacer que crecieran en las condiciones frías que había cultivado. Ya al final su sala de estar tenía setas creciendo en las paredes. El yeso se derrumbaba debajo de los ejércitos microbianos hasta que solo había hormigón y barras de refuerzo. E incluso entonces el moho continuó creciendo y prosperando. Unas cuantas veces lo miré y lo encontré alimentando a sus criaturas con carne. Durante ese tiempo, nuestra pared compartida a menudo se calentaba, y yo me encontraba teniendo que reemplazarla casi a diario mientras él se acogía en otro lado. Yo le pedí 1 o 2 veces que detuviera todo lo que estaba haciendo. «Este es un trabajo importante, hombre», gruñó con una oscuridad invisible arrastrándose en su voz. «No soy un idiota que intenta convocar a Baphomet. No quiero tampoco drogarme. Esto es ciencia, progreso y estoy trabajando para un estilo de vida mejor». Sí, bueno, tu progreso está tratando de entrar en mi departamento. ¿Acaso puedes pedirle que se detenga o qué carajos? Él se calló, se congeló en medio de un gesto como si hubiera dicho algo profundamente tonto o perspicaz, o probablemente un poco de ambos. Yo observé las erupciones en sus brazos que a esta altura habían comenzado a brotar algunos de sus propios frutos extraños. Cuando finalmente volvió a hablar fue astuto. «Estos hongos tuvieron muestras de ello, Estos hongos se descubrieron en la universidad hace 30 años. ¿Te lo imaginas? Ni siquiera se dieron cuenta de lo que tenían hasta que lo encontré y yo desaté su potencial. Ahora finalmente he encontrado la fuente y puedo hacer cosas que nadie más creyera posibles».
Todo este tiempo mi tesis ha dependido de la idea de que el hongo tiene, bueno, una capacidad de procesamiento de información mucho más allá de todo lo que hayamos considerado antes. Y tu idea es buena, hombre, ¿sabes? En serio, de verdad. Puedes preguntárselo a ver si le agrada. Él se metió sin decir otra palabra y durante los próximos días se puso en marcha alrededor del edificio como una pequeña abeja furiosa en primavera. Él aullaba poniendo trampa tras trampa y limpiándolos vigorosamente de cualquier rata o ratón que haya atrapado. Cuando hacía mis recorridos matutinos, lo encontraba flotando sobre las últimas víctimas de Annabelle, raspando lo que quedaba de ellas en bolsas transparentes para sus propios fines. «No te preocupes por mí, hijo», murmuró. «Esto no vale nada para ti, pero estas pobres almas podrían ayudarme a lograr grandes cosas». Esto persistió durante otro mes. Ya no raspaba moho u hongos de los viejos departamentos. Él se interesaba solo por la carne de las víctimas. Y para cuando llegó a su fin, puedo decir con confianza que nunca he olido nada peor que el olor a humedad espinosa que salía de debajo de su puerta cerrada. Se volvió tan desagradable que empecé a preguntarme si podría tener que pedir ayuda a la policía y que lo sacaran cuando finalmente simplemente desapareció de los pasillos de Annabelle. Una mañana estaba ahí empujándome molestamente fuera del camino mientras bajaba los frascos en el sótano inundado, y luego al siguiente se había ido. Y los pasillos del edificio estaban en silencio una vez más, pero eso no significaba que se hubiera mudado. Esto está lejos de eso en realidad. Pasó 2 días antes de que decidiera seguir adelante y romper su puerta. Yo le di una patada poderosa con un golpe corto y agudo solo para encontrarme que mi pierna desapareció inmediatamente a través de la madera que tenía la textura de cartón. Yo liberé mi pie y probé una táctica diferente, agarrando el mango y tirando tan fuerte que simplemente salió del marco de madera rancio. Libre para moverse, la puerta se abrió con un espeluznante crujido y aire fétido, caliente y húmedo. En el interior descubrí que los especímenes del hombre se habían vuelto locos. Los terrarios se habían destrozado, su contenido se había derramado hacia el exterior. Las ranas tan grandes como los balones de fútbol me miraban desde detrás de las esquinas. A insectos con ojos humanos se hundieron antes de que los anfibios pudieran comérselos. En otra esquina, las ratas habían construido una colmena de cartón viejo. Sus espaldas estaban cubiertas de crecimientos fúngicos que se parecían a dedos humanos. También tenían otros apéndices. En otra esquina había algo que se parecía un poco a una sábana de goma negra abofeteando furiosamente al pasar las alimañas y me llevó unos segundos darme cuenta de lo que era. Era Limo. Cuando finalmente atrapó algo, arrastró a la extraña criatura chillando a la esquina oscura donde crecía y se contrajo alrededor de su comida como un puño. Lo miré horrorizado hasta que uno por uno los orbes negros se dieron a conocer desde dentro de la extraña masa y me di cuenta de que tenían ojos para mirarme fijamente. Fue un maldito sonido, un terrible horror tan apasionante que me impidió escuchar el ruido amortiguado de un humano que luchaba por hablar. Finalmente llegó a mis oídos y usé mi antorcha para iluminar la pared lejana sin tener que entrar. Yo encontré al científico medio crecido en la pared. Las algas y el musgo lo cubrieron de pies a cabeza para que ya no fuera reconocible, pero tuve que asumir que no podía ser nadie más. Los ojos anchos me miraron con horror y dolor mientras pequeñas criaturas desagradables mordisqueaban lo que quedaba de sus espinillas, mientras que extraños arcillos sondeaban sus orejas y cabezas sin descansar nunca por un momento. Siguió tratando de hablar, pero los crecimientos de algas siguieron entrando en su boca hasta que, uno por uno, empujaron demasiado lejos y algo se rompió dentro de él.
Sus chillidos se volvieron histéricos y su mandíbula se deslizó lentamente más abajo de su pecho hasta que golpeó el suelo con un golpe muy fuerte. «Oh, doctor, ¿finalmente usted se puso en contacto con lo que quería?», pregunté. «Esto parece más bien una horrible idea. ¿Qué diría un hongo incluso en las mejores circunstancias, eh? Y mucho menos uno que se cultivó en las ruinas de este edificio. Solo puedo asumir, doctor, que usted nunca llegó a decirle que se mantuviera alejado de mi maldita pared. ¿Es verdad eso o no? No, probablemente tú tenías tu propia razón, o hacías todo esto, y eso es lo que tenía prioridad para ti. Tal vez quería que esa cosa me acechara, ¿verdad?» Todo esto me hizo preguntarme qué era lo que había hecho. Cuando el pensamiento entró en mi cabeza, eché un vistazo rápido y traté de ver si algo en particular se destacaba. Pude ver que algo estaba creciendo en el sofá que parecía extrañamente forma humana. Podría haber sido solo mi imaginación, sí, pero en la oscuridad parecía mirarme. Mientras tanto, el científico continuó temblando de agonía. Sus ojos se centraron en mí y pidieron ayuda. «Bueno, veré qué puedo hacer», dije antes de cerrar la puerta. Algo sobre esa extraña pila en el sofá me había inquietado profundamente. Yo había solicitado un arma y conseguí una ballesta unos días después. Un chico de 17 años de aspecto nervioso me lo llevó hasta mi puerta. Me sorprendió que hubiera entrado en el edificio, pero quién sabe quién le había ordenado que lo hiciera. He adquirido una especie extraña forma de respeto entre los lugareños y eso es bastante útil. Este chico parecía un maleante, pero cuando me habló lo hizo con más respeto del que nunca imaginé que merecía. Le di las gracias, tomé mi arma y pasé una tarde practicando con ella y luego la usé para matar al científico a la mañana siguiente. Tomó algunos golpes, pero al final uno le golpeó en la frente y cerró sus gemidos lloriqueados. Esta vez no vi nada en el sofá, al menos nada en forma humana, por lo que estaba agradecido. Después de eso, fue un simple caso de llamar a la policía y comenzar una larga cadena de eventos que terminó con docenas de hombres en trajes de materiales peligrosos, todos rociando la habitación con productos químicos nocivos. Durante un tiempo me había preocupado de que encontraran un cadáver y me hicieran preguntas, pero para cuando alguien realmente entró en la habitación no quedaba nada del científico. Nada excepto una hendidura en el suelo. Nunca sabía qué buscar exactamente, aunque no es raro que en mi recorrido matutino levante un cuerpo o parte de él cubierto de crecimientos de hongos. Y se sabe que de vez en cuando veo una persona extraña que está en el agua de inundación del eje del ascensor. Por supuesto, podría estar haciendo conexiones que realmente no estaban ahí. Todo este tipo de cosas viven en esa agua. Todo el nivel está inundado y si algo estuviera allá abajo, tendría libertad sobre un espacio bastante grande. Es un mundo extraño allá abajo. Debería saberlo a causa de un visitante que la pasó muy pero muy mal. Lo llamaré el pescador por respeto. Era un visitante que vino al edificio debido al sótano inundado. Él vio una foto que había estado circulando durante un tiempo y bueno, llegó hasta acá. Dios sabe quién la tomó y cómo, pero la foto muestra la escalera inundada que conduce al sótano y debajo de esa superficie hay una mano que está desproporcionada. Sus dedos se extienden con una simetría perfecta como una estrella de mar. Se extiende hacia arriba, fuera de las profundidades y descansa suavemente en el tercer escalón debajo del agua. Cuando conocí al pescador por primera vez, estaba sentado felizmente con los pies sobre el borde del eje inundado. Tenía agua hasta las rodillas, con una varilla y una línea a su lado. Al principio fue una sorpresa verlo ahí con un pequeño sombrero de pesca. Era un hombre gordito, pero de aspecto saludable de 40 años, con un sándwich de mayonesa de huevo en una mano
y un teléfono jugando en la otra. Lo llamé cuando me acercaba porque en mi experiencia asustar a alguien en el edificio es malo para tu salud, sin importar cuánto malvado se parezca a esta persona. Él levantó la vista cuando le llamé la atención y sonrió amablemente. ¡Hey, hola! Tú eres el cuidador, ¿cierto? Saludó con su sándwich. Claro, sí lo soy. ¿Y tú quién eres? Respondí. Solo soy un turista, sonrió. ¿No quieres unirte a mí? El sol había salido hace solo unos momentos. Bueno, no estabas aquí cuando estaba oscuro, ¿cierto? Pregunté más que un poco sospechoso. Oh, no, creo que me has atrapado. He estado aquí apenas 10 minutos antes de que aparecieras. Me dijeron que estarías dispuesto a ayudar a cambio de una pequeña tarifa. ¿Qué tipo de ayuda exactamente? Respondí. Oh, solo dame un empujón si alguna de las cañas comienza a moverse, dijo mientras señalaba una barra que había puesto al lado de las escaleras del sótano. La puerta estaba abierta y la línea conducía hasta la oscuridad de debajo. Se había establecido otra línea de red en una esquina del vestíbulo donde el piso había sido arrancado, revelando un agujero directamente en el sótano. No puedo vigilar el anzuelo todos a la vez. Tengo una táctica lista, pero bueno, 2 cabezas son mejores que una, ¿no lo crees? ¿Qué es exactamente lo que esperas atrapar allá abajo, viejo? Pregunté. ¿Conoces el océano? Dijo. Las aguas abismales que Dios dividió en luz y oscuridad y todo eso. No es una ubicación física, pero se conecta a ciertos cuerpos de agua dependiendo de la hora y el lugar. La última manifestación registrada fue en un vaso de whisky viejo debajo de un bar olvidado en la Ciudad de México. Un pobre hombre lo tiró y no se dio cuenta hasta el día siguiente, cuando la mitad de la barra estaba de repente bajo el agua. Se rectificó rápidamente, pero algunas de las cosas que nadaban en esa agua eran otras cosas. Y todo desde el fondo de un vaso no más ancho que mi muñeca. Imagina lo que podemos hacer con esto, dijo mientras hacía un gesto con el agua por los pies. ¿Tú crees verdaderamente que podrían haber peces vivos allá abajo? Sí, al menos. Estaría dispuesto a pagar por cualquier información fiable, por supuesto. ¿Tienes alguna idea de lo que podría estar allá abajo? No, en realidad no. Me encogí de hombros. Pero supongo que esas cosas, sean lo que estén allá abajo, quieren que los dejen en paz. Él se metió la mano en el bolsillo y sacó un extraño mechón de piel y marfil sosteniéndolo para que yo lo entrecerrara con los ojos. Este es un diente de un hombre que se ahogó en el mar. Un dron lo recogió de un naufragio cerca de la costa de Noruega. La piel son en realidad algas rojas que se encontraron creciendo sobre sus huesos. Tengo muchos de estos y bueno, otras cosas que podrían atraer lo que hay del otro lado. Mi investigación fue exhaustiva y cara. Vamos, siéntate a mi lado. Hay una tarifa plana. $1000 solo para sentarte aquí hasta que empiece a ocultarse el sol. ¿Yo solo tengo que sentarme? Pregunté. Sí, y avísame si escuchas o ves algo, hombre. Yo fruncí el ceño y me senté a su lado doblando las piernas en lugar de dejarlas colgar en el agua de abajo. A pesar de mi resistencia, nos quedamos así durante varias horas. Él traía mucha comida, buenas cosas caseras, junto con mucha cerveza fría. Nos sentamos ahí y hablamos muy poco, pero comimos y bebimos una gran cantidad. No es el tipo de cosas que hago normalmente, pero me pagaban por estar ahí y realmente no tenía otro lugar donde estar. Fue, sin decir mucho, una tarde muy pero muy agradable. Eso fue hasta que me quedé dormido.
Cuando me desperté fue por un susto horrible. Mi pecho estaba apretado como si algo hubiera estado sentado sobre mí, y a juzgar por las terribles risas y los pies que escuché correr en la oscuridad, podría no haber sido solo la sensación. Ya me estaba poniendo en pánico cuando mis ojos se lanzaron a las puertas abiertas y veía la luna que había salido. Las estrellas habían salido hace horas. Busqué mi antorcha y la encendí y vi que no habían señales del pescador. Todas sus cosas habían dejado atrás, pero todo lo que quedaba de él era su sombrero que todavía flotaba en el agua. Incluso mientras miraba, una forma suave y brillante estaba debajo del agua y lo arrancó de la superficie. Yo temblé y me alejé de él lo más rápido que pude. Esto era malo. Sabía en lo más profundo de mi corazón que nunca había estado tan en riesgo como en ese momento. Pero justo al lado de ellas estaban las escaleras que conducían hacia abajo y juro que podía oír a alguien que se acercaba. No pude evitar imaginar a la criatura llena de hongos que había visto en el piso del científico. Por otra parte, ese sótano era enorme y quién sabe lo que estaba ahí. Yo decidí ir por las escaleras. Todo el tiempo mi corazón estaba en mi pecho saltando como loco. Nunca me habían atrapado fuera de mi habitación por la noche, no desde mi primera noche cuando dormía en el vestíbulo con mi abrigo tirado sobre mí. Nunca tienes suerte dos veces. No en este edificio. Sabía que tenía que tener mucho cuidado. Tenía que mantenerme callado. Mi única esperanza era pasar desapercibido. Yo tomé el sigilo escalando cada piso en perfecto silencio, escondiéndome en lugares bien conocidos con el más mínimo indicio de pasos. Annadale cobró vida por la noche. Habían muchos susurros de chicos extraviados que descendían de las rejillas de ventilación, viviendo ahí por Dios sabe cuánto tiempo. Otras veces veía apariciones, incluyendo un niño pequeño cuyo a la vista hizo que mi estómago gruñera con un hambre insaciable que dolía. Él me miró con ojos suplicantes mientras yo me alejaba de su puerta abierta. Podría haber tenido la tentación de ayudarlo si no fuera por la vista de la luna mirando a través de su imagen translúcida. Y sin embargo, a pesar de todo esto, de alguna manera llegué vivo al 14º piso. Solo que estaba ahí justo en el último obstáculo, tan cerca de la seguridad que me encontré con algo de mi peor pesadilla. Una mujer estaba de pie fuera de la puerta de mi departamento. Estaba silenciosa y pálida, tenía uñas cubiertas de suciedad. Con demasiada frecuencia abría mi puerta y encontraba impresiones fangosas en el suelo hechas por los pies descalzos de una mujer. Ahora lo sabía mejor que nunca. Yo sabía quién los dejaba todas las noches. No podía ver su cara desde donde me escondía, pero algo en ella parecía profundamente familiar. Cuando finalmente se dirigió hacia mí, yo me acordé. Yo la reconocía a pesar de que la mayor parte de su cara era faltante. Era la esposa del filósofo. Parecía que había tenido éxito, pero no podía imaginarme a qué precio horrible de Dios, porque la mujer me miró claramente y había resistido algunos años a la tumba. Solo la mala iluminación y su pelo largo había encubierto lo mal estado en el que estaba. Con una sonrisa sin labios me miró fijamente debajo de los pómulos hundidos y sus cuencas oculares huecas. Podría decir que en otra vida había sido hermosa, lo que solo hizo que la vista fuera aún más desgarradora. «Mi amor, cariño», susurró, y había algo en su voz que me resultaba difícil mantener cuerdo en la cara. No sé por qué. Más de una década en ese lugar y había sido testigo de pesadillas vivientes. Pero fue este cadáver andante lo que me llevó al límite. La ineludible sensación de pérdida me agobió y sin darme cuenta, me encontré dando pasos hacia ella incluso cuando mis rodillas estaban temblando. Cuando llegué a ella estaba arrastrándome hasta que pude agarrar su sucia pierna helada. Y eso fue lo último que recuerdo antes de despertarme en mi cama a la mañana siguiente.
Todo parecía normal, tan completamente mundano que podría haberlo escrito todo como una pesadilla. Pero habían huellas que llevaban desde mi cama hasta la puerta, y más tarde encontré todas las cosas del pescador como las había dejado. Aunque cuando finalmente encontré sus anzuelos, vi que los señuelos habían ido. Fueron reemplazados con trozos y piezas del hombre que los había montado por primera vez. Yo tiré todos los pedazos de carne al agua y decidí que sería mejor olvidarlo. De vez en cuando, por supuesto, no puedo evitar revisar mi mirilla por la noche. Nunca lo había hecho antes, pero ahora lo hago. Lo hago cada vez que llega la noche. Puedo ver que ella se ve triste. Me duele pensar que esa mujer está allá afuera. Debería ser aterrador, pero es más como si alguien me arrancara el estómago y el corazón y dejara todas mis entrañas que se cayeran en el fondo. Cada vez que la veo, me pregunto qué fue exactamente lo que hizo para traerla de vuelta. Solo dejó una pista, una última carta, creo. No es que me llevara bien con él, pero dice que daría todo lo posible para tenerla en sus brazos una vez más. No solo su vida, sino todo lo que ya ha vivido. Cada puesta de sol, cada buen sueño, cada pesadilla, cada victoria y cada pérdida. Cada pequeño recuerdo que lo hace quien es, lo daría todo para salvarla. A veces me pregunto qué pasó, pensando que probablemente tendríamos más o menos la misma edad. Me gustaría pensar e imaginar cómo habría sido para los dos conocernos como jóvenes, pero por alguna razón cada vez que trato de recordar cómo era mi vida antes de venir a este lugar, antes de despertarme con ese abrigo tirado sobre mí, bueno, no lo recuerdo. Simplemente no lo hago. Es difícil esta situación. Es casi como si no hubiera nadie ahí, como si algo llegara y se llevara todos mis años. Supongo que eso es solo una de esas cosas en las que es mejor no pensar. Tal vez es el precio de vivir en este lugar. Cambio y fuera.